Bienvenidas y bienvenidos una semana más a su podcast semanal, Cassette, su sección favorita. En esta ocasión, Ilan, el judío, no se encuentra conmigo debido a que pues está tomando vacaciones con otros judíos, pues básicamente planeando el dominio mundial. eh, Y ya, básicamente de eso se trata. Él está por ahí pululando por la vida, pero no me encuentro solo. En esta ocasión me encuentro con Andrés, que es un amigo venezolano, que está hablando desde allá. ¿Cómo estás, Andrés, el día de hoy? Hola, Dan. Muchas gracias por tenerme aquí en tus podcasts. Estoy bastante bien, la verdad. Estoy bastante feliz de estar acá. Sí, en realidad ya teníamos planeado que incorporas en alguna ocasión, pero tuviste problemas con tu internet. Así como yo lo he tenido aquí en México, tú allá en Venezuela también has estado batallando con eso, pero al parecer ya se arregló, lo cual me tiene bastante feliz y contento, porque precisamente te quería traer al podcast para que hablásemos un poco de esta realidad que está viviendo Venezuela en estos días y que también dicen que México puede vivirla con nuestro próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que yo sé que tú también conoces. Sí, sí. De hecho, hay avatares parecidos entre Hugo Chávez y Manuel López. Andrés Manuel, sí, Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú recuerdas cuando Chávez estaba en Venezuela, estaba gobernando? ¿Todavía tienes memoria acerca de eso, amigo? Sí, lo recuerdo bastante bien. De hecho, también recuerdo cuando se hizo la campaña en el año 98. Yo tenía 5 años de edad en ese entonces. También recuerdo cuando Chávez ganó. De la campaña presidencial recuerdo que siempre amenazaba con quemarle la cabeza a los adecos y a los copellanos, que eran el bipartidismo imperante en Venezuela durante los 40 años de democracia que hubo desde el año 58 hasta la llegada de Chávez en el 98. Eh, Recuerdo que en su gobierno como tal, él creó un programa de televisión llamado Aló Presidente, el cual era un programa que transmitían en la televisión pública todos los domingos y la duración no era fija, a veces podía durar 1 hora, como a veces duraba sus alocuciones 8 horas, dependía de todo lo que Chávez quisiera hablar en ese momento, pero ese era como su forma, la forma principal de la gente verlo, porque ya de por sí luego se encadenaba por televisión cualquier otro día de la semana, especialmente a horas del mediodía, a eso de las 7 de la noche, y hablaba básicamente lo mismo que decía en su programa de lo presidente, que no era más que anécdotas personales, lanzaba todo su odio hacia la gente común, hacia la clase media, hacia los ricos, hablaba sobre cómo iba a ser su plan de gobierno, lanzaba sus propuestas y toda su demagogia política de manera constante. Eso, por supuesto, que era intencional. Yo quisiera saber, y tengo aquí una pregunta, ahora que mencionas a Chávez lanzándose en contra de los ricos, de la clase media en general. En más de una ocasión vi precisamente periodistas venezolanos preguntándole al gabinete de Chávez, no sé si era de Chávez o de Maduro, que si estaba en contra de los ricos y todo eso, ¿por qué vestía con traje de marca, con reloj de marca? Y él contestó que si eso se produjera en Venezuela, él lo usaría, pero, o sea, se dio de largo. ¿Tú crees que el gobierno actual y también el de Chávez fue congruente con aquello que siempre dijo, de siempre estar en contra de la gente rica? ¿Tú realmente crees que Chávez era una persona pobre, que realmente Chávez nunca se benefició del pueblo venezolano y que nunca... Aquí habría que hablar del Chávez antes de ser presidente y el Chávez presidente. En resumidas cuentas,
Chávez, antes de ser presidente, era de clase baja, era gente pobre de las partes del llano venezolano, de la ciudad de Sabaneta, del estado Barinas. Eh, Como una, por decirlo así, una parte rural en el llano, por estar lejos del centro del país. Por supuesto que no había buenos niveles de educación comparándose con ciudades como Caracas, Valencia, Maracay. Am, Había más pobreza por esos lados porque no se trataba del centro. Digamos que efectivamente, Chávez en ese momento era pobre. Creo que sus padres eran maestros de escuela, no tenían buenos ingresos, pero tampoco eran miserables como se entiende lo que es el pobre actualmente. Ya luego es el Chávez presidente y se comenzó a ver que fue ganando bastante peso rápidamente. Incluso hay chismes de quienes decían que por comer la comida fina de los presidentes se enfermó muchísimas veces del estómago. Vaya a saber si eso es verdad o mentira. La cosa es que sí se vio que subió de peso y es porque estaba comiendo mejor, ¿no? En ese momento el venezolano tampoco comía mal, pero él se estaba ya dando esos grandes lujos de la gente rica. Paulatinamente, la familia de Chávez comenzaría a obtener ganancias ilícitas. Am, Se pasaría hacia un nepotismo en donde su hermano Adán Chávez comenzaría a ocupar varios cargos. La mamá de Chávez sería popular en los medios porque siempre estarían viendo cómo era su vida, cómo había cambiado su casa humilde por una mansión protegida con guardias de seguridad y todo el asunto. También ya después Chávez de muerto se supo que su hija se convirtió en una de las mujeres, María Gabriela Chávez se convirtió en una de las mujeres más ricas de toda Venezuela y quien no, tampoco se puede negar que sea una de las más ricas en el mundo, teniendo fortunas de miles de millones de dólares, producto del saqueo a Venezuela. Además de que Chávez vestía muy bien, tenía un Rolex, tenía muy buenos trajes. Am, Siempre que hacían desfiles, se notaba que había muchísimo dinero movilizando a todo lo que allí estaba. Es decir, no se permitía no darse un lujo. Siempre había algo que denotaba que se estaba dando muy buenos lujos, aunque él decía que no, pero se podía observar que todo lo que tenía era de marca. Incluso cuando vestía del popular mono de marca favorablemente Adidas. No sé por qué tienen esa preferencia los dictadores de Sudamérica, porque Fidel Castro también le encanta Adidas. No sé si hay alguna especie de conveniencia allí. Eso es curioso porque bueno, yo sé que antes de Chávez quizás no recuerdas tanto, pero eh, ¿en qué momento percibiste que las cosas empezaban a ir mal con Chávez? ¿En qué momento tú te diste cuenta que simplemente no funcionaba el sistema en el cual se estaba rigiendo Venezuela? Eso sería después del año 2010, porque no se puede negar que con Chávez la economía venezolana mejoró bastante Ujú. debido a ciertos factores que él mismo no controló, pero que contribuyeron, como lo fue todo el asunto del atentado de las Torres Gemelas, de las sanciones puestas a los países petroleros árabes, que hicieron que el crudo venezolano subiera a $100 por barril y que por lo tanto se notara que había en el país una riqueza, pero en esos momentos también se podía ver y palpar que no ni estaba bien administrada y que se la estaban robando. Y ya para el año 2010 se comenzó a notar en el centro del país que la cosa no estaba para bien porque desaparecían rubros como el azúcar o como el café,
eso de una semana o 2 semanas, luego aparecía con un precio un poco más alto, pero que no afectaba a los bolsillos de casi nadie, porque todavía se ganaba un buen sueldo. El dólar en el año 2010 estaba en 10 bolívares. No recuerdo en cuánto estaba el salario por allí, pero sí estaba muy por encima de los $200, si no mal recuerdo. Hoy en cuánto está el dólar. Hoy el dólar es algo difícil de decirte, porque ahora en el país hay como unas 14 tasas. Ok. Me imagino que en México hay una tasa, ¿no? Sí, solo hay una. Pues aquí en Venezuela hay una tasa para el dólar si es de PayPal, para el dólar si es por AirTM, Bueno, dólar el dólar que tú Bitcoin. cambias. El que yo cambio, como es el de Bitcoin, está en 2.800.000 por dólar. 2.800.000 bolívares por dólar. Sí. Cuando hace 8 años estaba a 10 bolívares. A muchos venezolanos les gusta utilizar el PayPal. Creo que ya tú te habrás dado cuenta que a mí no me gusta el PayPal, Sí, sí. porque es el dólar más bajo, es muy mal pagado, entonces es preferible tener algún amigo que te pueda cambiar esos dólares por dólar AirTM o por Bitcoin. Sí, eso está bien. El dólar AirTM estaba la semana pasada en casi 3.500.000 y el dólar Bitcoin en 3.200.000. Eh, Ahora que se fue, bueno, cuando se fue Chávez y llegó Maduro, con toda con todo este mismo discurso que a mi parecer era exactamente lo mismo, y peor dicho, realmente. Eh, ¿tú, ¿Tú notaste ese cambio de Chávez a Maduro? Sí, fue bastante fuerte el cambio porque en poco tiempo los precios de las cosas se duplicaron y se triplicaron en 2 meses. Lo que algo te costaba 2 bolívares en un mes, al siguiente ya te costaba 10, al siguiente ya te costaba 20 y tantos, y así. Y eso pasó en menos de 2 meses. Porque también hay que recordar que hubo una fuerte ola de, pues, inconformidad por parte de la población venezolana. Hubo muchas marchas, hubo mucha pelea. Eh, Parece que el día de hoy se ha tranquilizado un poco eso. ¿Tú lo notas? ¿Tú recuerdas cuando los estudiantes y la gente en general salía a las calles a exigir? Eso fue en el año 2014, a principios de año, entre enero, febrero, marzo y creo que llegó hasta abril en algunos puntos. Fueron protestas iniciadas por las universidades más importantes de Venezuela, como la ULA en las partes andinas de Venezuela, que son Mérida, Táchira. También salió la Universidad Central de Venezuela, salió creo que incluso la Simón Bolívar, que es privada, la Universidad Católica Andrés Bello, que es privada, y luego fueron saliendo otras universidades públicas e incluso comenzaron a salir estudiantes de universidades públicas adeptas a la ideología chavista, estar en sus respectivas ciudades. Y eso es muy curioso porque aquí en México en general se ha mostrado con el hecho de cuando AMLO ganó, que hubo como una ola de gente que empezó a mencionar en redes sociales, empezó a denotar este clasismo que es muy, muy arraigado en México, que se encuentra muy fuerte y desde hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando tú me cuentas el hecho de que no fue solamente una universidad pública, sino que fueron todas y fueron privadas, significa que realmente todos estaban inconformes con lo que estaba haciendo Maduro. Eh, ¿Cómo fue la respuesta del gobierno venezolano para esto? Primero quiero agregar que dicha inconformidad comenzó con el sector juvenil del país, es decir, con la parte de los estudiantes.
que por lo general son chicos entre 18, 30 y tantos años, que no llegan a los 40 y que somos la misma generación que no ha tenido otra visión del país más allá que la visión que nos ha dado Hugo Chávez. Retomando tu pregunta, pues la respuesta del gobierno fue automáticamente disparar sin preguntar ni rendir cuentas. Se llevó a muchísima gente presa y a muchísima gente que se llevó presa fueron torturados en las cárceles del Helicoide y de Ramo Verde que están ubicadas en Caracas. Una clara respuesta totalmente negativa por parte del gobierno de Maduro. Sí, porque no podían permitirse una sublevación, pero no solo hubo una mala respuesta por parte del gobierno, sino también por la oposición, incluso por la clase la clase alta venezolana, que incluye a artistas, a intelectuales, dueños de empresas. Todos ellos respondieron en contra del gobierno de, de Maduro. No, respondieron en contra de las protestas hacia el gobierno de Maduro. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, Leonardo Padrón es un escritor venezolano popular por ser un escritor de telenovelas. No tiene ningún talento, la verdad. Cualquier cosa de él es puro estilo sobre sustancia. Son cosas aburridísimas que no valen la pena ni siquiera tratar. Pero en el mes de febrero se realizó, como de costumbre, la Feria del Libro en Caracas, pero como se estaban dando estas protestas, se dificultó muchísimo el paso para poder acceder a la Feria del Libro, que si no me equivoco es en Chacao, Caracas. Uh-huh. A raíz de eso, Leonardo Padrón y entre otros intelectuales básicamente se dedicaron a decir que los estudiantes que estaban protestando eran chicos y chicas sin oficio, mal bañados, malolientes, que no respetan a la literatura y esas cosas. Por supuesto que también fueron condenados por gente de su misma edad que no estaban de acuerdo con lo que estaban realizando estas personas y que no se sensibilizaron a raíz del momento. Claro, porque al final creo que es un poco irónico, por decirlo de alguna manera, el hecho de que estés juzgando a la gente que intenta salvar el barco donde tú estás. Exactamente, no hubo respeto hacia la lucha ajena, que es algo que deberíamos tener todos, aunque no estemos de acuerdo. Quizás no entenderlo, pero sí por lo menos respetar que hay una lucha. Se puede contraargumentar, pero cada quien con su lucha. Sí, sí. Hoy, ¿cómo ves la situación de tu país, amigo? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es un día normal en la vida de Andrés? Bueno, principalmente veo a la situación cada vez peor. Realmente no hay salida. Es como estar preso dentro del infierno, en donde cualquier día es más que complicado, una especie de tortura psicológica, porque nunca hay agua por los servicios. De repente la energía eléctrica se corta, puede que regrese al minuto y te dañe algún aparataje por la carga de voltaje, puede que regrese a la media hora o a la hora o dentro de 12, quizás al día siguiente, como pasa en algunos sectores. Eso por supuesto te ofusca, te cansa. Sales a la calle y ves a las personas caminando como zombies, con cierta tristeza en los ojos, algunos con malicia en la cara. Vas hacia las paradas de autobús y ves filas interminables de gente esperando a que llegue algún transporte. Actualmente no hay casi autobuses en el país, así que la gente depende de perreras, que sí, son esos camiones en donde transportan perros, ganados. En algunos casos utilizan esos camiones en donde llevan a reos, en otros a esos camiones de policías, ya sabes, en donde la gente va sentada viendo hacia el lado contrario, hacia atrás, uh-huh, o a los laterales. Y ese tipo de camiones
van por carreteras, incluso van por autopistas con gente parada. ¿Te puedes imaginar cómo es eso? Y entonces, esto que me cuentas pues es complicado de asimilar si no lo has vivido en carne propia. Si no lo has vivido, si no lo has visto, es parte de mi día a día. Es básicamente como vivir en la novela de 1984, De, observar cada uno de de Orwell. sus, sí, de Orwell, observar cada uno de sus avatares y entender que esa novela ha sido un manual para estos desgraciados. Y bueno, también se hablaba mucho por las redes en algunos momentos que yo, que yo pasé por ahí, acerca de que a Venezuela le iba muy bien, que la Venezuela comunista era un país amplio crecimiento. Eh, ¿Realmente tú crees que el comunismo está impregnado? ¿Que realmente el comunismo, el verdadero comunismo está asociado a tu Venezuela, amigo? Sí, yo considero ciertamente que todo esto es totalmente comunismo, porque vamos a ponerlo claro. El chavismo es herencia de la ideología castrista, que a su vez es herencia de la ideología stalinista. Ujú. Solo que aquí, a diferencia de Cuba, se aplicó con mucho más rigor. Eh, Somos un país mucho más pobre que la misma Cuba o que el propio Haití. No, las libertades individuales han sido prácticamente eliminadas. Hay, además de todos los problemas sociales estructurales, una distopía burocrática en todas las instituciones que no tienen nombre. La gente puede pasar horas y horas recibiendo sol, lluvia bajo una fila para firmar un documento en donde le apostillen sus certificados, sus notas, para poder salir del país siendo eso. Y normalmente para evitarte todas esas filas debes pagar varios millones para que pases directo. Claro que el hecho de que estas filas sean tan difíciles es intencional por las propias personas que trabajan en estas instituciones. Te dicen que el mínimo que debes aportar son tantos millones para que te firmen tal cosa. Am, en el sistema educativo se ve un odio imperante hacia la propiedad privada y hacia el que tiene más. Hay un desprecio en las universidades públicas hacia meritocracia, pero que tampoco es nuevo porque ya los partidos políticos anteriores como Acción Democrática, o sea, AD y COPEI, ya detestaban a la propiedad privada, solamente que eran de ese socialismo, como lo llaman, vegetariano, no era tan agresivo como el chavismo. En el sistema político no hay una solución. No hubo un verdadero liderazgo opositor en el sector político, sino que fueron todos unos traidores. La gente vieja ha sido problemática para este país, la gente que ha estado impregnada con la ideología de Acción Democrática de COPEI. Am, en todos los sectores del país se puede sentir cómo el comunismo ha afectado a las personas. ¿Cómo es salir a la calle e ir a un supermercado y que haya policías armados pendientes de los rubros que llegan allí para ellos quedarse con una parte? Y si no son policías, son la Guardia Nacional Bolivariana, o sea, parte del ejército. Es normal que tú vayas a una escuela a votar y atiendan 4 o 5 gorilas con un fusil amarrado al cuello.
Las carreteras hay demasiada presencia militar. Si llevas comida en el carro, posiblemente te van a quitar una buena parte. Es peor cuando eres un transportista de alimentos. Supongamos que llevas 100 sacos de papa y cada vez que te encuentres un militar vas a tener que darles uno de tus sacos de papa, lo cual también hace que los precios de la papa cuando llega a las fruterías se incrementen. Todo esto que me cuentas, alguna vez también platicando con una persona que es venezolana, me decía que realmente si de eso se trataba el comunismo, que le dieran por culo al comunismo, que ella era fan del capitalismo porque la gente habla bien del comunismo y habla bien de cómo va a cambiar la vida, pero me sigo muriendo de hambre y sigo sintiendo miedo en las calles y no hay un buen régimen y la gente sigue siendo más pobre que ayer. Y sí, tienes razón. Entonces, ¿qué crees que le espera a Venezuela, amigo, con esta pues visión que me estás dando? Pues de seguir así, lo que queda es que esto se convierta tanto en la cárcel como en el lugar de muerte de todo aquel que se quede en este país. El que se escapa de Venezuela, de todas maneras, no se va ileso, se va con un trauma, se va con todo el dolor del mundo. Es una experiencia que vas a tener toda tu vida, porque es como salir de la guerra. Vas a andar por las calles de un país tan seguro como lo puede ser España, y vas por las calles de Madrid. Ves que alguien está detrás de ti y vas a sentir muchísimo pavor porque crees que te va a asaltar. Vas a estar en el centro de Santiago de Chile, y en lo que sacas un teléfono celular, alguien te lo mira, o sientes que te lo mira, crees que te van a asaltar. Sientes un pavor, un miedo intenso que te lo van a describir cualquier venezolano que esté en el exterior al tener contacto con la gente, porque estás acostumbrado a vivir en un país donde en cualquier momento te pueden asaltar si estés dentro de un carro, porque si no te asaltan caminando, alguien te toca la ventanilla del carro en un embrellamiento, resulta que son dos motorizados, te apuntan con la pistola y le tienes que entrar todas esas cosas. Entonces, tú esperas que eso te pueda suceder en tanto de Chile, como te pueda suceder en Madrid, como te pueda suceder en París o Nueva York, porque es la visión que tú tienes del mundo como herencia de lo que te dejó Venezuela. Entonces uno va a quedar marcado por vida. Eso es algo que va a morir contigo. Esta Venezuela comunista tiene que morir de varias formas. Primero debe morir el comunismo de Nicolás Maduro y el sistema chavista, y luego tiene que morir todo lo que hemos padecido del comunismo para que esto se borre, sin olvidarlo. Sí, claro, yo creo que la parte más importante de esto es no volver a cometer estos errores. Precisamente un poco haciendo una analogía con México, también, al menos en mi posición, es complicada la situación de México, porque quizá no es tanta la ola de violencia o tan frecuente como me la cuentas tú. Sin embargo, yo estoy seguro, y yo mismo lo he padecido y lo padezco hasta el día de hoy, pues ese miedo de que te pase algo en un país tan inseguro, donde ves cifras de muertos y ves que desaparecen mujeres diariamente, que las encuentran en ríos o en donde sea, y que de tantas muertes nadie ha ido a la cárcel. México es el hogar de la impunidad máxima. Creo que comprendo un poco ese temor de simplemente salir a la calle, porque en realidad no te sientes lo suficientemente seguro para sacar tu celular o para
llevar a cabo tus actividades diarias de una manera correcta. Por eso iba a decirte que a veces hay que entender a la inseguridad de un país comprendiendo lo que pueda pasar según la definición de esa inseguridad, porque una cosa es que te roben el celular y tú puedas llamar a un policía y te lo encuentren, a que te den un tiro y luego te roben el teléfono celular. Sí, aquí pasa como a la mitad. Aquí te roban el celular, tú vas con el policía y el policía está coludido con el ladrón. Eso es lo que pasa aquí. Entonces no puedes confiar en el Estado. Sí, no. Aquí no se puede en general confiar. Y precisamente el hecho de que haya ganado AMLO, me parece que quizá fue la misma respuesta cuando ganó Chávez por primera vez. Me refiero a, al menos de primera instancia, yo sentí que en México por primera vez desde que tengo memoria, la gente estaba un poco aliviada y un poco feliz, porque primero parecía ser que su voto había valido de algo, porque todos hablábamos de fraudes que se habían llevado en el 2010, en el 2012 con Peña Nieto, en el 2006 con Calderón, y todos recordábamos eso y todos sabíamos que precisamente eso se podía llegar a repetir y no queríamos un futuro de esa misma manera, porque es claro que si le preguntas a una persona de la alta o de la media alta sociedad que vive en las zonas caras de la Ciudad de México o que tiene la vida básicamente asegurada, si tú les preguntas cómo está México, seguramente ellos te van a responder: México está muy chingón, México está súper bien, México es lo mejor. Y sin embargo, cuando le preguntas a una persona que somos mayoría, una persona común, ¿cómo está México?, te va a decir: de la chingada, está mal, estamos mal, las cosas no funcionan, hay mucha corrupción, hay inseguridad de que te pase cualquier cosa y que al final las cosas queden impunes. Entonces creo que como una respuesta masiva a ese sentimiento de hartazgo de 6 años con el PRI, de 12 años con el PAN y antes de eso 70 años con el PRI, creo que buscamos una salida en Andrés Manuel López Obrador, que es de izquierda, los pensamientos pues más a la izquierda claramente. Sin embargo, también creo que estas cosas no se pueden hacer ni en un sexenio ni se pueden hacer solos, porque puede haber llegado Hugo Chávez 2, pudo haber llegado Maduro 3 o pudo haber llegado Putin a la presidencia de México. Sin embargo, creo que hay muchas cosas que cambiar en la sociedad mexicana. Por eso a mí me parece un poco distinto la llegada. O sea, yo sinceramente no creo que AMLO vuelva a México una Venezuela del Norte o algo parecido, que básicamente son miedos infundados, porque hablamos como si realmente México fuera una superpotencia en calidad económica en muchos ámbitos, cuando la realidad es que no, cuando la realidad es que llevamos 70 años siendo saqueados por los mismos tipos del mismo partido, aguantamos 12 años y una guerra sucia, la cual no terminó muy bien. Y el sexenio pasado votaron por alguien que estaba guapo. Así sí, de mal me trata, me causa la sociedad mexicana, que somos muy incongruentes, porque es verdad que quizá hoy hemos tomado no una buena decisión, sino la menos peor de todas, porque creo que la gente ya sabía cómo iba a ser un sexenio con cualquiera de los demás. Digo de los demás que podían tener chances a ganar la presidencia. Claro, de hecho recuerdo que con Peña uno de sus mayores puntos fue su aspecto físico. Sí, claro. Tenía carisma en ese sentido. Sí, en realidad Peña por eso ganó.
pero tú lo sabes, y tú me has mandado memes infinitos de Peña. Tú sabes la imagen que da al mundo, lo imbécil que es básicamente. Sí, sí. Y también creo que simplemente estas cosas no se harán de la noche a la mañana, que si realmente se quiere un cambio, no se trata de estar jodiendo a los demás, sino de hacer su trabajo propio. Alguna vez escuché a alguien decir que si al menos no iba a ser un buen presidente, con que no jodiera era más que suficiente. Y es eso, básicamente, si no vas a ser bueno, pues al menos no jodas. Y, y creo que México ahora está en un proceso de transición importante, porque, porque bueno, te digo que creo que esto que ha llevado a AMLO a la presidencia ha sido lo mismo que ha llevado a Trump a la presidencia. Eh, en ciertos aspectos, este hartazgo que seguramente tenía la sociedad norteamericana de los democráticos con Obama durante sus dos Sí. elecciones, y que básicamente Hillary Clinton era la presa perfecta de Trump, porque Trump ilustraba todo aquello que era Hillary Clinton. Es decir, Trump siempre se vistió de un empresario exitoso que estaba en contra del gobierno y que él no necesitaba del gobierno porque él era exitoso. Y básicamente Hillary Clinton era la imagen del gobierno, porque toda la vida ha llevado en el gobierno. Y Trump era especialista para batallar contra ellos. Un poco distinto con AMLO, porque desde hace 12 años le vienen haciendo una guerra mediática sucia a Andrés Manuel, lo cual me lleva a la conclusión de que estamos tan mal que en 2 sexenios ninguno de los partidos políticos no pudo hacer las cosas medianamente bien, un poquito distinto, un poquito mejor, para decir que fueron una buena elección. Y tras 12 años, Andrés Manuel López Obrador pudo ganar la presidencia y la arrasó, que es sorprendente porque se llevó el 53% de los votos. Más de la mitad de la gente que votó por Andrés Manuel. Eso habla sobre una inconformidad importante por el pueblo mexicano. Y te digo, creo que de primera instancia, y también creo que así fue como sucedió con Chávez, la primera vez que fue elegido, con este discurso populista, que siempre han tachado a AMLO de populista, cuando los demás también lo son. Creo que por primera vez se votó. Quizá hablan de que la democracia se hizo por fin. No sé qué tanto de realidad sea eso, pero lo que sí sé es que se respiró al menos por un rato un aire de felicidad, y de que tu voto había valido la pena, de que quizá no iban a cambiar las cosas, pero que tenías un poquito la esperanza, y eso creo que fue lo que le regresó a AMLO a México, que lo había perdido. Creo que le regresó un poquito la esperanza. También yo al menos no espero grandes cambios o grandes cosas de Andrés Manuel, porque siempre he dicho que posiblemente sea un político como cualquiera que viene del PRI, pero que pueda joder las cosas un poco distinto. Entonces, yo en realidad creo que puede hacer las cosas medianamente bien, y que puede hacer ciertas cosas, no grandes cambios, pero que sí puede hacer ciertas cosas para que al menos puedan decir que valió la pena el que se haya votado por él. Con Andrés Manuel López Obrador, la cuestión, además de lo que él pueda hacer con México o convertir a México, está también en lo que él pretenda convertirse, porque uno de los grandes males de Latinoamérica es que siempre estamos luchando contra un militar o en contra de algún comunismo, que al fin de cuentas también busca aplastarnos con el peso de la bota militar. Es la Sí, historia perenne de casi todos nuestros países, y no todos. sí, de todos. No podemos permitir tampoco repetir a la figura de un Fidel Castro, de un Chávez dentro de nuestra región, Por favor, no. que son simplemente representaciones del odio que a nosotros nos caracteriza, porque nuestras sociedades están llenas de un odio y un resentimiento dentro del discurso que es
heredado de los jesuitas. Ese odio hacia el colonialismo. Estamos atrapados en odios de antaño que debemos superar si queremos mejorar a nuestras sociedades. ¿Cómo es posible que en todos los discursos latinoamericanos se siga hablando del daño que nos hicieron en las épocas de las colonias, y esto haya que repetirlo de manera constante, y que es algo característico de todos los discursos de izquierda, que también les sirve para dar una excusa de por qué estamos tan mal, tan jodidos? Cosa que ya no tenemos nada que ver con la gente de la conquista, no tenemos casi nada que ver con gente del año 1800. Tenemos nuestras propias historias, tenemos nuestra propia cultura, así sea heredada, y tenemos que hacer algo, porque al fin de cuentas Estados Unidos también fue una colonia. Sí, claro. Y en 2008 la depresión inmobiliaria en Estados Unidos hizo que todo se fuera al carajo, y en 10 años se recuperaron. Es así de sencillo. Y bueno, creo que en general siempre tendemos a extremizar las cosas. Creo que no, o sea, no se trata de hacer totalmente comunista a un país, o hacer totalmente imperialista, capitalista a otro, sino que se trata de encontrar pues un equilibrio, cosa que hemos hecho tan mal aquí en general, ¿no? En la política, en la vida en general, no saber encontrar ese equilibrio que hace que precisamente se saque lo peor de ambas, ¿no? Y bueno, ¿qué se espera del buen Andrés? ¿Qué tienes planeado a futuro, amigo? Ahora que me enteré también que hace no mucho Maduro ganó unas elecciones totalmente irrisorias, totalmente absurdas, en la cual pues ganó, ¿no? Básicamente ganó con, si no mal recuerdo, por ahí de 5 millones de votos contra 1.8 del contrincante. Sí, ganó unas elecciones ilegales, ilegítimas, contra candidatos opositores que eran también ilegales e ilegítimos, que por ende todos están dentro de cometiendo un crimen. Básicamente también el que votó está cometiendo un crimen, porque cuando algo es ilegal lo cometes, pues estás haciendo un mal, porque el ciudadano sabía que todo eso era ilegal. Entonces, ¿para qué lo hace? Es porque existe, como lo decía Ortega, que entre más cerca están las épocas de las elecciones, más es el ímpetu de la gente por salir a votar. Pero, ¿De qué se espera de mí? pero ¿por qué saldrían a votar? Eso es lo que me pregunto. O sea, por comprar votos, yo realmente no creo que 8 o 9 millones de personas hayan ido a votar. No, es que aquí no fueron a votar. Aquí muchos votos son fantasmas. REC, toda la parte de los votos es un archivo que está allí lleno de muchísimos fantasmas, gente que está muerta y vota, gente que no existe y vota, gente de otros países que les dieron cédulas para votar y votan aunque no estén. Básicamente es como tener una basecilla de votos, la cual tú simplemente se la das a Maduro para que tenga sus tantos millones de votos. La verdad que cuando se dieron esas elecciones, los centros electorales del país estaban vacíos. La abstención fue lo que ganó, pero a esta gente le convenía inventarse una farsa electoral como lo hacen en Corea del Norte y en Cuba. Es simplemente un simulacro, no fueron elecciones reales. Ya el mundo libre no le dio su respaldo a Maduro, la gente tampoco. El único que pudo haberle dado el respaldo a Maduro fue el que salió a votar, incluso fuese a votar por los candidatos entre comillas opositores a Maduro, como lo fueron el Henry Falcón o el otro candidato que es un pastor, el cual como premio obtuvo la potestad de tener la única empresa en Venezuela que puede importar medicinas.
Wow. Pero bueno, cuéntame qué continúa para Andrés. Bueno, para mí, continúo es en la lucha, en el sentido de seguir continuando, de seguir escribiendo para mi blog, seguir con mis temas literarios y tengo mis vídeos de escape, como te había comentado. Realmente en Venezuela no hay esperanza para nadie. La única solución que hay en Venezuela es morir. No hay esperanza. Es básicamente como ya te lo había dicho, entrar al infierno. Recuerda que en la entrada del infierno, según la Divina Comedia, hay un cartel que te dice: los que entren aquí deben abandonar toda esperanza. En Pues efecto, los que vivimos aquí ya debemos abandonarla. eso nos lleva a un tema muy importante que tú, así como yo, eres escritor. Te conocí en una red social que se llama Steemit, que básicamente nos pagan, o bueno, te siguen pagando una miseria ahora, pero antes pagaban decentemente bien, por publicar. Te pagan en una criptomoneda. He encontrado historias y poemas muy buenos en tu blog, así fue como te descubrí. No sé si yo fui el que te descubrí o tú fuiste a mí, no lo sé, la verdad. No lo recuerdo, pero en cualquier caso estuvo bien. En cualquier caso estuvo bien porque encontramos buena compañía literaria. Sí. Es por eso que no quisiera que este podcast terminara de una manera tan trágica. Que no, que lo entiendo por qué debería terminar de esa manera, pero creo que ha sido suficiente tragedia por el día de hoy. Entonces, me gustaría que cada uno leyera 2 o 3 poemas de lo que le guste, de lo que haya escrito últimamente. Si quieres puedes irte a Steemit a leer, o que es precisamente donde menciono que tenemos nuestros poemas, bueno, donde yo escribo poemas y donde Andrés también lo hace, y escribimos cuentos y hay cosas interesantes, al menos para echarles un ojo. Y no solamente nosotros, hay muchísima gente que por ahí se intenta ganar un dinero extra. Yo la verdad no he sacado ni un solo centavo de ahí, pero la verdad es que lo sigo haciendo porque me gusta. Entonces, ¿qué te parece? Por supuesto, voy a hacerlo es una buena manera. Las cosas trágicas se deben llenar de alguna manera también con poesía. Es verdad. Por acá tengo un libro de aforismos de Wittgenstein, un filósofo danés, el escritor de El Tratado Lógico Filosófico, que dice: la poesía es un jardín que habla de otros jardines. Poesía, en una palabra, señor entrevistador, es requiem. Pero la mejor definición de poesía es la siguiente: poesía no es ni lo uno ni lo otro, quizá tampoco lo tercero. El único enemigo de la poesía es el poeta. Allí es él contra él mismo. La poesía es como el almendro. Sus flores son perfumadas y sus frutos amargos. La poesía que no extiende los brazos es una poesía mutilada. Lo metapoético son las arañas que se comen a su madre. Estos son aforismos de Wittgenstein, un filósofo danés que murió de depresión, bueno, se suicidó. Que es básicamente lo mismo, casi. Sí. Yo, siguiendo con esta oda, al menos leeremos unos 3 cada uno. Yo voy a empezar precisamente con esto que hemos hablado, que tanto nos falta. Este poema se llama Los Camaradas, de Benjamín Prado.
y dice: uno no tiene nada más que contar, y eso es todo lo que el otro necesita saber. Han aprendido que no hay nada más dulce que la sal de las lágrimas de aquel que llora sobre tus heridas. Saben que mentir hace que la verdad nos duela, que el modo más humano de buscar el calor es abrazarse a otro que también tiene frío. Saben que las mejores compañías son las que han entendido cuándo dejarnos solos, que hay distancias que no puede salvar el hecho de estar juntos. Si alguna vez discuten, no olvidan que el silencio siempre es mejor que aquello que no quieres decir, que quien cierra la mano ahoga su destino y el que abre una puerta detiene al que la quiere derribar. Saben prestarse ayuda, darse sombra uno al otro cuando la vida quema. Se respaldan, se cuidan, se defienden, y lo mismo que toda sed es una metáfora del desierto, sus vidas son iguales al azar y los dados, el odio y las fronteras, o el tiempo y el olvido. Son lo que no se puede separar. Saben que al encontrarse se detuvo el pasado, lo mismo que a las 12 de la noche dejas de decir hoy para decir ayer. Saben que lo que une a dos personas no es lo que comparten, sino eso por lo que luchan juntos todavía. Son ellos, son así, los camaradas. Vaya, excelente poema. Sí, sí. Gracias, gracias. Te toca, amigo. Es tu turno. Yo tengo uno mucho más corto, creo que sería la cuarta parte de ese poema. No, Se no, pero titula... ¿Mm? Pero lo importante es la intensidad. En general, he leído poemas súper cortos y tú lo sabes. Sí, Cuéntame, este, cuéntame. este se titula Eva. Dice: llevas la luz de la luciérnaga en los ojos cuando estás feliz, las alas de la mariposa cuando tus párpados se caen, y la severidad de la avispa cuando miras con desprecio. En la carne de Venus llevas a mi ceguera, la cual te busca entre las sombras, creyendo ver un día luminoso en la blancura de tu tez, donde se proyecta la sombra de mi rostro. Más abajo, como araña, tejes una red sobre las hojas que están por quebrarse, debido a las vibraciones de tu voz, esperando atrapar a la libélula que te visitaba con frecuencia, pero que jamás te trajo nada. Te veo desde arriba, sin saber decirte, ¿cuántas mujeres caben en un hombre? El alma está hecha también de carne, pues se pudre. Wow, qué bonito. La verdad es que, joder, esa parte de la final es la mejor para mí. Gracias, Eh, gracias. yo creo que el siguiente, y me gustaría que también el siguiente tuyo, y bueno, los últimos dos eh, de cada quien fueran poemas propios. Y precisamente este el que voy a leer lo he escrito el día de ayer. La verdad es que me gustó mucho. Y se llama el poema Vale la pena. Y dice: si me preguntas, soy todo menos poeta. Si lees esto, carece de estructura, de rimas y de palabras sin pintura. Porque no he leído a la mayoría de poetas de gran envergadura. A los que sigo no les falta nada, ni siquiera dulzura. Y no tengo el porte ni el vocablo, soy pobre en todo, incluso en los versos, desde el músculo hasta los huesos. Y sin leer a Blake ni a Víctor Hugo, sigo escribiendo, tan torpe y testarudo, buscando en las letras un poema, de esos que te dibujen como a Malena, de esos en los que estés más viva que enferma. Pero no importa, sin haber leído a Cervantes ni a Lope de Vega, cualquier escrito que te contenga vale todo, incluso la pena. Vaya, me gustó. Me alegra que te haya gustado, amigo. Por eso es que es verdad que hay bastante talento en Steam. A veces mal recompensado, pero lo hay.
Sí, creo que deberían pagarnos más. Eso estoy totalmente. Debería, pero hay bastante nepotismo en los grupos de curación que hablan tanto de ser objetivos y variados con las personas, y asimismo está la caída de la criptomoneda. Sí, es complicado. Además, de alguna manera lo entiendo, el hecho de que vean por sí mismos al principio. Pero también me parece un poco injusto el que venga, que los grandes pues no se dignen siquiera a echar un ojo por acá. Pero bueno, igual al final siempre he dicho que los grandes curadores de Steamit pues podrán seguir haciendo su trabajo y si me toca bien y si no, pues también. Yo debo seguir trabajando, yo debo seguir en lo mío. Y creo que tú también compartes ese pensamiento y también un poco el odio compartimos hacia ellos. Por supuesto, es una ruleta. Es básicamente jugarse la lotería cada vez que publicas algo, porque tu publicación es exactamente es un boleto. Sí, depende de la hora en la que publiques, si ellos lo están viendo, con todos estos posts que hay cada segundo, pues también es un poco complicado. Sin embargo, También está el tema del amigo. también eh, creo que no hacen el trabajo que dicen hacer. Pero bueno, no, no, yo no creo que hagan nada de eso que dicen que hacen en esos posts sobre cómo es el trabajo de curador, sí, sí, porque algo que caracteriza mucho al hispanohablante, por desgracia, es esa tendencia a ser corrupto en cualquier sentido. sí, Eso es curioso, curioso. axioma. No es ni siquiera como podrá argumentar cualquiera que estoy siendo un desgraciado, que estoy encasillando a muchísimas personas. Claro que no, tenemos corrupción, En las tenemos sociedades y pertenecemos a las la corrupción sociedades. en la sangre. Sí, yo también creo que el decir, o sea, cuando hablamos en temas generales, México es un país corrupto, así de sencillo, o Venezuela es un país corrupto. Eh, Eso significa que la mayoría de las personas son corruptas o que han inculcado la corrupción, no significa que todas. Pero al ser parte de una sociedad, bueno, al ser parte de una sociedad, sus problemas se vuelven tus problemas y tienes que dar soluciones. Bueno, Correcto, y cuando no es el país, es la empresa. sí, claro, es exactamente así lo mismo. Pero quiero que digamos el último poema para poder cerrar este bonito podcast que ya llevamos más de una hora, ¿eh? Ah, sí. Bueno, el último poema mío sería La paloma y el cuervo. Dinos, dinos. Una paloma blanca vuela hasta su nido antes de que la noche caiga de forma inclemente. Sin advertirlo, los vientos alisios las desvían de su camino. Para la paloma blanca, todos los caminos son iguales. Ella no podía tan siquiera diferenciar entre el fuego póstumo de un cielo teñido en azul profundo y triste como la muerte, y entre un cielo besado por los labios cerúleos. Sin previo aviso, entra en un mundo impío. Agotada, reposa sobre las ramas de un abedul. La blanca paloma yace tan queda como una estatua sin pensamientos ni temores. Blanca y queda como un espectro del pasado lejano, no se percata que detrás de ella se posa un enorme cuervo que comienza a graznar como un demonio colérico. La paloma se da la vuelta y logra mirar a los ojos de la ave negra, la cual en un movimiento vertiginoso, como una serpiente al atacar, le encaja el pico en el pecho y lo taladra hasta arrancarle el corazón. El cuervo lo arrancó con vehemencia, como una bestia horrorosa y maldita, soñada dentro de los más profundos horrores de una mente debilitada y hechizada por el horror, que arranca el alma de un soñador. Devora el corazón de la paloma como una fruta palpitante. Ahora, la paloma se desploma pesadamente sobre el suelo estéril y gris, cayendo así sobre el césped, como un fantasma de los días que jamás van a volver. Mientras tanto, el cuervo huye de la escena. Es el demonio expulsado del jardín del Edén. La paloma blanca
con un hueco en el pecho del cual se escapa su sangre, ahora tan negra, contaminada por el cuervo, parece la imagen de la tinta derramada sobre el papel. La ave blanca de súbito se levanta como un fénix oscuro, encendida en llamas azabache. Emprende entonces su nuevo vuelo, con alas ahora oscuras como una noche sin luna. Y es que con el tiempo, hasta una paloma logra convertirse en un cuervo. Wow. Me encanta este toque tan dual que le das, que se puede extrapolar a muchas cosas, incluso Sí. al hecho de que es cómo se está viviendo. Esto me recuerda tanto a todos estos caudillos que siempre perjuraron luchar contra el mal y se les olvidaron las promesas en cuanto llegaron al poder. Precisamente. Todo depende de la subjetividad de quien lo lea, porque alguien podría decirte, o si fuese una feminista, diría que todo está describiendo la escena de una violación. Podría ser también. Otros podrían decir que es una especie de reminiscencia al mito de Lucifer. Sí, también esta dualidad del bien y el mal también podría ser. Pues para despedir yo voy a terminar con un poema que se llama Solo tú. Me encanta el hecho de que tú eres como un escritor mucho más social y yo el típico romántico porque no se le ocurre otra cosa. Y dice: queriendo ser inmortal por las palabras tachadas, muestra la impotencia de las mañanas cansadas. Gira el mundo, las piedras se hacen blandas, bebes del pasado hasta que te embriagas, buscando refugio en las mentiras piadosas que nos guían en un mar de espinas, confiando que nos lleven hacia las auroras, cuando lo que hacen es dejar en carne viva la herida. Es, durante las noches en vela, que más soñamos conocer nosotros. Hay que ir con cautela, no quieras ser la cobarde que venció al coloso, pues solo tú tienes la manivela de volver la Mona Lisa en acuarela, de matarme amándote sin que me duela. Y bueno, con eso despediremos el podcast. Andrés, ¿quieres que mande? Me gustan mucho las rimas porque son siempre algo difícil de lograr en el poema, porque hay veces que la gente confunde canción con poema. Sí, complicado. Por cierto, ¿quieres que la gente te siga en algo, bueno, alguien que nos escuche, que te siga en alguna red social, o dejo el link de tu Steam abajo junto a la descripción? De Steam, y también puede ser el de mi Facebook, puedes dejar el link de Facebook, ya que mi nombre no es tan original en estos momentos, ya sabes que lo cambié. Ah, sí, lo vi. Por allí me pueden contactar, me pueden agregar, me pueden mandar mensajes y yo responderé. Sí, claro, ahí lo dejaré. Pues antes que nada, y antes de finalizar, muchas gracias, Andrés, por estar aquí conmigo un rato. Ya pasó una hora casi. Me alegra mucho tenerte aquí, me alegra mucho conversar contigo. Gracias. Puedo regresar en cualquier momento. No, claro, puedes regresar en cualquier momento. Podemos hablar de muchas cosas. Es más, deberíamos dedicarle un podcast literario a leer y a hablar sobre las cosas en general, de más poéticas, porque bueno, con Ilan hice una acerca de libros. Podemos empezar a recomendar y también hablar sobre nuestra experiencia, un poco de cómo es este proceso de escritura, que bueno, al menos el mío pues es bastante normal, pero también entiendo que cada quien tiene su manera de escribir, la manera en cómo escribe y en qué tiempo escribe, lo cual también puede ser muy interesante. Sí, eso es importante.
También la sociedad influye en los tipos de escritos, en los tipos de escritores. Sí, Hay claro. muchísimos errores que se está comenzando, pero de eso podemos hablar en un próximo podcast, ya que sería un tema también de por lo menos una hora para comenzar. Sí, claro, en realidad este podcast es bastante cortito, pero bastante agradable. Así que nada, gente, eh, espero que hayan disfrutado el podcast, espero que se la pasen bien, que al menos estos últimos minutos eh, leyendo poesía se les haya pasado un poco lo malo, y también a ti, Andrés, de esto que está sucediendo en Venezuela, y que esperemos que mejore Ojalá. en general en todo, también en México. Y pues nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan una buena tarde, noche o día, a la hora que sea que estén escuchando esto. Yo soy Dan y espero que nos veamos muy pronto. Hasta la próxima.